chanel ça qui c'est mon appétit qui rentre la caille aujourd'hui. Jan nou remarke la, nou kapap wè ke jodi an, mwen gen yon invité avèm sou chanel la, mwen a fè manje, men la sol chose jodi an mwen pa fè video manje a parce que mwen a pen sot travay, mwen a fè vreman rapide parce que li suppose rive nan mwes ke 3 heures de temps. Du coup, le map filmé, ça prend plus temps, donc mwen just a montre nou de passo vreman rapide, et bueno, tout ça m'a fait. Pero muy rápido, gen pa même montre nou même parce que moun presque vini. M'espère que nous après vidéo wa et que nous apprécié li, n'a fait moins connaît qui ça nous passer en commentaire. Je nous regarde là, c'est betterave là, moi mette bouilli avec pommes de terre parce que ma font salade russe. Normalement, j'aime te faire pas bien temps faire parce que temps pas trop long. On nous continuer. Là, c'est une sauce moi a fait. Moi était supposé faire du riz avec jonjon mais pas jeune jonjon acheté. M'étais supposé faire banane pesée, pas jeune ni acheté tout vraiment ici c'est bah là on petit compliqué en Argentine pour joindre ça au besoin acheter vraiment facile. Alors, on nous aller, on fait avec ça nous gagne. Là, c'est pour les antégues qui fin préparé, moi décorer avec un petit raisin et puis ça c'est du riz tout. On est supposé faire avec jonjon pelo bueno. Et puis m'espère éviter à aimer manger ça c'est salade russe là qui dans bol là, ça c'est sauce là qui est fin préparé. On fait tout ça dans 2 heures de temps et demi. N'a continuer. Ok, à présent là, manger a fini préparé. Nous déjà invité nous qui là, nous pas passer à table. Moi je voulais montrer nous comment il semblait. Ça c'est salade russe là. Ça c'est poulet que moi décoré avec raisin qui est vraiment belle, vous trouvez. Ça c'est touche personnellement, sur les nous fait me connaître qui sont passés en commentaire. Wadim et puis ça c'est du riz, ça c'est salsa moi nous mettez dans petit plateau redondo et voilà. On va commencer. À tout de suite. Eh bien, je ne capable pour remarquer, je dis, moi, j'ai ensemble avec moi, nos amis, ok, un collègue de travail qui est venu sous Chadel, mais il était voulu qu'on ait plus sur culture là, nous, plus précisément sur manger, parce qu'il connaît que j'ai une chaîne YouTube et il connaît la caméra déjà, donc il vraiment apprécié menu en direct, c'est un plat haïtien. Donc, nous allons continuer la vidéo, mais nous allons parler en espagnol, mais m'a fait en sorte que moi mettez sous-titres en français ou bien en créole. Donc, maintenant, de rester suivre et abonnez-vous à la chaîne là si vous pouvez ça. Quittez commentaire pas et s'il vous plaît, vidéo ça, partagez, please. Partagez vidéo. Partagez. Seul ça m'a demandé partager vidéo avec vos amis, vos famille. Et nous rester suivre, nous continuer. A tout de suite. ¿Te puedes presentar? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde sos? Bueno, me llamo Jessica Tomaselo, soy de acá en realidad de un pueblo llamado El Socorro, partido Pergamino, provincia de Buenos Aires, y actualmente vivimos en Rosario. La verdad que es una invitación muy hermosa y me encanta, aparte veo muchos colores, me encanta la idea de poder saber un poco más de la comida, de cómo alimentarnos y bueno, te dejo para que explique cómo hiciste porque la verdad que es un placer hermoso estar acá. Claro. La mayoría de la gente que me está siguiendo, o sea, que ya se suscribieron en el canal, ya son haitianos. Seguramente saben hacer una comida así y mucho más, porque nosotros comemos así, con condimentos y como lo estás viendo. Y eso, en comparación a todo lo que sabemos hacer, eso es un puntito. Sino que, bueno, espero que vas a gustar la comida. Vamos a comer.
Pero lo de que una forma es de distinta. una forma distinta, como Claro. que hacer cocinera yo, o sea, cocinera ponerle entre comillas, yo siempre trato de poner o sea, un toquecito personal, un toquecito mío a toda la comida que estoy haciendo. Por eso hoy, ya ahora tenemos con nosotras un pollito al horno, lo puse unas uvas, sí, y bueno, Claro. para levantarlo, digamos, es mucho más lindo, ¿eh? Es como que, bueno, para mí está muy bueno por eso. ¿Qué te parece? Me encanta. Me Sí. encanta igual esa combinación, ¿viste? No, capaz que nosotros no estamos, somos como más criollos, para llamarlo de una forma, pero muy lindo. Muy lindo. Muchas gracias. Bueno, Te gracias. agradezco un montón. Y ahora vamos a comer, pero todavía no probaste. Quizás que estamos hablando así, Sí. pero no sabemos todavía si te vas a gustar la comida. Vamos a probar, chicos. Vamos. Vamos a probar. Bravo. Buenísimo. Bueno, Me gustaría como saber, ¿esto es arroz con arvejas? eso es arroz Sí. con arvejas. Bien. ¿Podés probarlo? Bueno, Porque claro. me gustaría ver cómo vas a reaccionar a la comida esa. ¿Qué te parece? Muy amante del arroz, me gusta mucho. Sí. Sí. Muy rico. ¿Qué te parece? Muy rico. Me alegro. Y ahora ¿Qué tenés que... tiene? ¿Es romero? ¿Puede ser? Yo le puse orégano, Orégano. pero Sí. hay algo que nosotros como haitianos yo voy a comer también porque yo estoy muriendo de hambre. Bueno, Me encanta. que algo que llamamos nosotros epis es una mezcla de ajo, puerro y cebolla, aceite. Hacemos una mezcla de tantas verduras y lo ponemos como condimentos a nuestra comida. Claro. Ya lo puse en el pollo y también al arroz. Está buenísimo. Está muy bueno. Me gusta mucho. ¿Te Y gusta? tenemos una salsa. Tenemos una salsa. ¿Quieres probarla? Sí, la verdad que sí. Dale, probala. Esto se puede como rociar acá. ponerle, Exactamente. ¿Cómo que a vos te parece? Nosotros haitianos lo comemos así con mucho picante. Ajá. Ujú. Sí, se siente picante. Pero no le puse picante, solamente lo puse un poquito de morrones. Morrones. Sí. Morrón rojito. Ujú. Y doradito, ¿no? Doradito, claro, porque lo puse también el puré de tomate, que a su Claro. vez está muy buena. Sí. A mí me gusta mucho el tomate natural. Yo cocino con el tomate. A Claro. mí me encanta, está buenísima. Sí. Ujú. Remolacha seguro. Papa seguro. Esto tiene remolacha. Ay, qué rico. Remolacha, papa. Gracias. ¿Qué te parece esta ensalada? ¿Y tiene una crema? No, mayonesa. ¡Wow! Mayonesa y Muy bueno. mayonesa, morrones, cebollita picada. No, tiene papa más que nada, Sí. papa y remolacha. Remolacha. Y después voy picando un poquito de cebolla, de morrón bien chiquitito, hago una salsita vinagreta, se lo agrego ahí con la mayonesita y queda así. De gusto, ¿te gusta? La verdad me encanta. A ver. Está buena. Aparte con el morrón, con la cebolla, Ujú. como bueno. Tenemos un vinito blanco como para esta comida, es como Sí. lo ideal. A ver. Está buena. Oh, no olvidamos de hacer No, ¿cómo no a la vida. olvidamos? Este vinito que tenemos para A la vida, a la acompañar, salud. Exacto, el trabajo. Trabajo. Gracias. Está bueno. Parece Vamos a probar el este pollo. pollo que se las trae. Se ve. Bueno, este pollo. Tengo una receta en el canal donde hice
una receta de un pollito así. Si usted quería saber cómo se prepara, bueno, anda en el canal para ver un video donde hice un pollo así. Es muy fácil y muy rico, ¿no? Bueno, ahora vamos a probarlo. Porque es entero. ¿Cómo Es un hiciste pollo, para que quede es un así? pollo entero. ¿Y sabe qué? Adentro quedó con el sabor, con todo el condimento. ¿Viste? Es como un secreto, hay que ver el video. Como tiene el hueso. Si no, no se puede. Yo quiero la repata. Ay, pero qué rico. Y está bien cocido, che. Está bien cocida, ¿viste? ¿Ven? Estupendo. Me como todo. Nigu. Oh, nigu. Oh. ¿Qué te parece la importancia de la comida en la vida de una persona, de un ser humano? Y la verdad que sí, es muy importante como lo alimentamos, y la proteína y todo lo que tiene la verdura, las claro. es muy nutritivo. Hay expertos, obviamente, yo hablo de... Sí. No sé por qué tengo un hijo y de repente vamos al pediatra y te dice, mira, esto es mejor, esto. Sí. En cada cosa que consumimos, que sea fruta, verdura, todas las cosas que estamos comiendo, Sí. tiene algo, o sea, algo bueno que hace en su cuerpo, en cada órgano, digamos. Por ejemplo, acá estamos comiendo una ensalada que tiene la remolacha. La remolacha está muy buena, ¿no sabías? Sí, está muy bueno. Está buena para las mujeres embarazadas porque tiene hierro. Esto ayuda al feto durante los 3 primeros meses del embarazo. Ajá. Eso es muy importante. Eso también ayuda a la mejor circulación de la sangre. Está muy buena. Cada cosa que estamos comiendo tiene su proteína. al cuerpo. Claro. Si uno quiere estar en salud, tiene que comer bien. Y no es comer por comer, pero tratar de lo que está en su plato, como algo, cada cosa que sea una fruta, una verdura, un legumbre, el agua que ya tomamos, cada cosa trae algo importante y ayuda también a la mejor función de cada órgano. Al final ya terminamos de comer y ahora decime cómo te fue la experiencia de haber comido una comida haitiana hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué diferencia hay entre un plato argentino y un plato de comida haitiana? La verdad que me encantó el sabor hasta ahora, siento ese gustito. Me parece que ese gran secreto que dijiste del pollo, que bueno, ella tiene su video hecho del pollo, ¿no? Pero me dije ¿cómo se llama? Epis. Claro. Epis, que es muy lindo, muy rico, y la verdad que como experiencia, primero que encontrar otros sabores así como distintos, igual que la remolacha con la mayo y las papas, fueron, la verdad que fue riquísimo y me encantó. Me alegro mucho. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias por haber gustado la comida y para mí fue un placer porque cada vez que, sabiendo que yo vivo sola, cada vez que termino de hacer unas recetas para el canal, yo después yo lo como sola, o si no la puedo comer, o sea, siempre la paso sola, digamos.
pero hoy fue para mí algo distinto, algo especial, más que nada porque yo tuve la posibilidad, la suerte, digamos, de tenerte acá conmigo, a compartir esa comunidad. Muchísimas gracias y también yo creo que los suscriptores les van a encantar verte conmigo hoy, porque siempre estoy sola haciendo los videos, pero hoy estoy segura que les van a gustar, ¿eh? Es muy rico, muy rico. Sí. No, me siento muy gustito, ¿viste? La verdad que riquísimo. Saki, Ay. felicitaciones. Muchísimas gracias. De todo corazón. Gracias La otra verdad, muy vez. rico. Muchas gracias. Espero también que no sea la última vez que vas a venir en el canal a probar estos platos, estos altos platos típicos de Haití. Bueno, Y darle el valor que tiene una comida como haitiana, como digamos, y empezar a descubrir otros sabores y todo lo que, por ejemplo, te pregunto, Saki, el arroz es el común, es el arroz. ¿Qué? Me muero porque amo el coco. Y queda tan rico, claro, queda claro. tan rico que la verdad que es impresionante. Eso es lo más. Sí, dentro de todo es como nuestro plato son cosas como digamos saludables. En cada plato haitiano como vas a terminar comiendo con algo como que muy bueno, muy sano a su cuerpo y que será benéfico también a la salud de la persona. Eso es lo más importante cuando uno come, ¿no? Sí. Yo recuerdo el primer plato que vine fueron Fue el primer plato que había gustado ella, fue, chicos, fue du riz sauce pois légumes. Y aparte veníamos de trabajar y un hambre. Si dijimos, teníamos un hambre ese día, ¡ah! Ese sí. platazo y mucha lenteja que Claro. amo. La verdad que me Ay, encantó. me alegro muchísimo. encantó. La verdad tengo ganas de llorar. Llorar de emoción. No, mentira. Bueno, no, me es alegro para mucho. Sí. llorar de emoción porque Sí. ¿cuánto estuviste? ¿Salió de trabajar? ¿Qué saliste a las 6? Claro, salí a las 6, ella tuvo que terminar a las 9. Terminé Llegué llorando. acá en mi casa a 6:30, de 6:30 a 21, yo cociné un pollo al horno, una ensalada de morrones, de remolacha con papa y mayonesa y un arroz en 2 horas y media, así que fue Todo rapidito. todo rapidito, pero por suerte también todos salieron bien por lo que me dijo ella. Sí, la verdad que muy Sí. rico, muy rico. Estoy muy contenta, muy agradecida por la invitación. Muchas Saki. gracias también por haber venido. Sí, y un placer una vez más. Invito a que coman esta y empecemos a meternos en otras culturas para apreciar de verdad a nuestros hermanos Está bien. de Haití y que bueno, nos abramos a todo esto que es muy lindo. Bueno, hay que decirles que tienen que suscribirse al canal, dejen su comentario y también hay que decir que ella es linda. Hay que decirle en el comentario que Saki, tu amiga es muy bonita. Ay, Hay que pero ¿por decir qué? eso No, en el comentario bonita. porque eso no es mentira, es verdad, ¿o no, chicos? Eso es verdad, ella es re bonita. Hay que decirlo en los comentarios, si no ella no va a querer volver a estar conmigo en el canal la próxima, ¿sí? Pero no, si acá es lo lindo y lo gustoso es compartir esta comida de Saki que la verdad que también vos sos muy bonita, te pueden comentar a vos. Eso no tiene nada que ver, Saki. Así que no. Somos bonitas. Somos bonitas. bonitas, Somos sí. mujeres y somos Lindas, lindas. sí, Bueno, obvio. Pero bueno, lo importante es eso, Saki, que te pusiste una comidita ahí muy rica. me alegro. Bueno, chicos, A suscribirse, ahora a comentar, a seguir a Saki, dale el link, el like, el dedito el así. dedito, por favor. Bueno, c'est là que je te ensemble avec vidéo. Mais j'espère que nous te remercions et on se très bientôt dans une autre vidéo, dans une autre recette. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao. Au revoir. Veníamos re bien. Me muero. Y aparte, ¿qué se cae? Porque si yo lo comí en la parte derecha, pero yo no te lo pusiste ahí, como que pensé que eras un micrófono. Pero no sé de onda como apareció ahí.
en YouTube.